La búsqueda del placer ha sido una constante en la historia de la humanidad, pero pocas veces se ha reflexionado con tanta profundidad sobre sus consecuencias como en las obras de Aldous Huxley y B.F. Skinner. En este análisis, exploramos cómo el placer, convertido en una herramienta de control social, puede convertirse en una forma de esclavitud moderna. Partimos de la frase de Goethe: nadie está más profundamente esclavizado que aquel que falsamente cree ser libre, para desentrañar los mecanismos que utilizan el entretenimiento, la tecnología y las drogas para condicionar comportamientos y moldear sociedades. El trasfondo histórico, el contexto filosófico y las implicaciones psicológicas se entrelazan en una narrativa que nos lleva a cuestionar el verdadero significado de la libertad. En Un mundo feliz, 1932, Huxley presenta una sociedad donde la búsqueda del placer ha sido elevada a un principio rector. En esta distopía, los individuos son condicionados desde su nacimiento a evitar el dolor y a entregarse a placeres superficiales: sexo sin compromiso, consumo compulsivo y la ingesta del soma, una droga que garantiza la felicidad química sin efectos secundarios aparentes. La crítica de Huxley no radica únicamente en los métodos empleados para mantener el orden social, sino en las implicaciones de un sistema que reemplaza la represión por la indulgencia. Aquí, el control no se ejerce mediante la violencia o la censura, sino a través del placer, una estrategia que Huxley consideró más efectiva y peligrosa. El concepto de servidumbre placentera se vuelve central al analizar cómo las fuerzas externas moldean las acciones individuales sin que las personas sean conscientes de ello. En el modelo presentado por Huxley, la autonomía y la capacidad de decisión se ven erosionadas, no porque los individuos sean explícitamente obligados a obedecer, sino porque están condicionados a desear aquello que los mantiene en un estado de conformidad. Esta visión encuentra eco en los experimentos de B.F. Skinner, uno de los principales exponentes del conductismo. En su obra Más allá de la libertad y la dignidad, 1971, Skinner argumenta que el comportamiento humano puede ser manipulado mediante refuerzos positivos, eliminando la necesidad de castigos o coerción. Ambos autores, desde sus respectivas disciplinas, coinciden en un punto clave: la libertad, tal como la concebimos, es una ilusión si nuestras elecciones están determinadas por estímulos externos que operan fuera de nuestra percepción consciente. Skinner lo ilustra mediante la idea de la caja de Skinner, un entorno controlado donde los sujetos, humanos o animales, aprenden a realizar ciertas acciones a cambio de recompensas. En la sociedad moderna, esta caja se manifiesta en las tecnologías que recompensan nuestro comportamiento con pequeños placeres, las notificaciones de las redes sociales, los algoritmos de entretenimiento y las compras impulsivas generadas por estrategias de marketing. El paralelismo con la sociedad contemporánea es inquietante. Al igual que los ciudadanos de Un mundo feliz, somos bombardeados constantemente con estímulos diseñados para mantenernos complacidos y distraídos. Las redes sociales, por ejemplo, actúan como un mecanismo de condicionamiento que refuerza ciertos comportamientos, mientras que el consumo de contenido digital actúa como una forma de escapismo que nos aleja de reflexionar sobre nuestras vidas. En este contexto, la frase de Goethe resuena con una alarmante claridad: creemos ser libres porque nuestras cadenas son invisibles y porque los barrotes de nuestra prisión están recubiertos de oro. La historia de este fenómeno tiene raíces profundas. Desde la revolución industrial, los avances tecnológicos han transformado nuestra relación con el tiempo, el trabajo y el ocio. En lugar de liberar a las masas, estas innovaciones a menudo han sido utilizadas para mantenerlas bajo control. En el siglo XX, los medios masivos de comunicación consolidaron este proceso, ofreciendo entretenimiento como una forma de apaciguamiento social. Huxley predijo este escenario en sus conferencias y ensayos, advirtiendo que la democracia podía degenerar en una forma de despotismo si las masas eran seducidas por el consumo y el placer en lugar de involucrarse activamente en la vida política. Las implicaciones de este análisis son profundas. Si el control social puede ejercerse sin violencia, a través del simple acto de satisfacer nuestros deseos, entonces la verdadera resistencia no radica en enfrentar al opresor, sino en desentrañar los mecanismos que nos condicionan.
Esto plantea preguntas fundamentales sobre la libertad. ¿Es posible escapar de una prisión que no reconocemos como tal? ¿Cómo podemos recuperar nuestra autonomía en un mundo diseñado para mantenernos cómodos y complacientes? El impacto psicológico de este condicionamiento también es significativo. La constante búsqueda de placer, promovida como el camino hacia la felicidad, puede llevar a un estado de vacío existencial. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, argumenta que el hedonismo no puede llenar el vacío espiritual del ser humano, quien necesita un propósito trascendente para sentirse completo. Este vacío, paradójicamente, puede ser el motor de la insatisfacción perpetua que impulsa el consumo. Huxley, consciente de este dilema, señaló que la educación y la introspección son las únicas herramientas capaces de romper este ciclo. En sus últimos años, escribió sobre la importancia de cultivar una libertad interior que no pueda ser arrebatada por influencias externas. Sin embargo, lograr esta libertad requiere un esfuerzo consciente por parte del individuo, un esfuerzo que contrasta con la pasividad fomentada por la sociedad moderna. Para continuar explorando este tema, es necesario profundizar en las implicaciones filosóficas y sociales que surgen de esta esclavitud moderna basada en el placer. Aldous Huxley no solo planteó un panorama sombrío en un mundo feliz, sino que también ofreció una reflexión sobre las fuerzas que moldean a la humanidad. Según Huxley, el verdadero peligro de una sociedad hedonista radica en su capacidad para neutralizar la resistencia intelectual y emocional. Al ofrecer placeres inmediatos y superficialmente satisfactorios, se elimina la motivación para cuestionar el orden establecido. Un elemento crucial en esta dinámica es la manipulación del tiempo. En un mundo feliz, los ciudadanos están constantemente ocupados, ya sea con trabajo diseñado para ser simple y sin propósito trascendental, o con actividades de ocio que no dejan espacio para la reflexión. Este patrón se refleja en nuestra sociedad contemporánea, donde el constante bombardeo de estímulos, desde las redes sociales hasta el entretenimiento digital, fragmenta nuestra atención y nos mantiene en un estado de distracción perpetua. La reflexión profunda, que requiere tiempo y espacio mental, se convierte en un lujo al que pocos acceden. Esto genera una paradoja. Cuanto más conectados estamos tecnológicamente, más desconectados nos volvemos de nosotros mismos y de nuestras necesidades más auténticas. B.F. Skinner también abordó este problema desde una perspectiva científica. Su enfoque conductista sugiere que los sistemas de recompensa diseñados estratégicamente pueden moldear comportamientos de manera predecible y eficiente. En la sociedad moderna, esta metodología se traduce en el diseño de entornos virtuales y físicos que nos incentivan a consumir, trabajar y comportarnos de maneras que benefician a sistemas económicos y políticos más amplios. Las plataformas digitales, por ejemplo, utilizan algoritmos para maximizar nuestra interacción, creando un ciclo de dependencia que es difícil de romper. Aunque Skinner defendía la posibilidad de usar estas técnicas para el bien común, las aplicaciones prácticas han demostrado ser más beneficiosas para las corporaciones y los gobiernos que para los individuos. La libertad, como ideal, se ve profundamente comprometida en este contexto. Huxley y Skinner coinciden en que la autonomía individual puede ser fácilmente sacrificada en aras de la estabilidad y el confort. Pero Huxley va un paso más allá al argumentar que la manipulación a través del placer es especialmente insidiosa porque transforma la opresión en algo deseable. Esto contrasta con las distopías más tradicionales, como la de George Orwell en 1984, donde el control se ejerce mediante el miedo y la violencia. En cambio, Huxley describe una dictadura del placer que no necesita recurrir al castigo físico, porque las masas ya están condicionadas a amar su propia subordinación. La frase de Goethe, «Nadie está más profundamente esclavizado que aquel que falsamente cree ser libre», encapsula esta idea con precisión. En el presente, esta esclavitud invisible se manifiesta en nuestra dependencia de sistemas que nos prometen felicidad a cambio de nuestra privacidad, tiempo y energía. Desde las aplicaciones móviles que recopilan datos personales hasta los mecanismos de consumo que perpetúan el endeudamiento, las estructuras de poder han perfeccionado el arte de la coerción sutil.
Este modelo no solo perpetúa las desigualdades existentes, sino que también dificulta la percepción de alternativas. La educación, como sugirió Huxley, es una herramienta fundamental para contrarrestar esta dinámica. Sin embargo, no se trata de una educación enfocada únicamente en habilidades técnicas o conocimientos académicos, sino de una formación que fomente el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar los paradigmas establecidos. La filosofía, la literatura y las artes juegan un papel esencial en este proceso, ya que ofrecen perspectivas que trascienden las limitaciones del momento presente y nos permiten imaginar posibilidades más allá de las que nos ofrece la sociedad contemporánea. Otra vía de resistencia es el cultivo de una vida interior rica, un concepto que Huxley exploró en su obra tardía, especialmente en textos como La filosofía perenne. En estos escritos, propone que la espiritualidad y la conexión con lo trascendente pueden servir como antídotos contra el vacío existencial que genera la búsqueda constante de placer. Esta idea resuena con la filosofía de Viktor Frankl, quien afirmó que el sentido de la vida no puede encontrarse en satisfacciones inmediatas, sino en la capacidad de trascender nuestras circunstancias y buscar un propósito mayor. Finalmente, es crucial reflexionar sobre cómo este análisis puede aplicarse a nuestras vidas. Si aceptamos que el placer puede convertirse en una forma de control, entonces la pregunta clave es: ¿cómo podemos recuperar nuestra autonomía? La respuesta no es sencilla, pero comienza con la conciencia de los mecanismos que nos condicionan. Al comprender que el entretenimiento, la tecnología y las drogas no son inherentemente buenos ni malos, sino herramientas que pueden ser utilizadas para fines específicos, podemos empezar a tomar decisiones más informadas y deliberadas. Esto implica aprender a discernir entre los placeres que enriquecen nuestra vida y aquellos que nos mantienen atrapados en un ciclo de dependencia. Aldous Huxley dejó un legado que trasciende el género de la ficción distópica. Su advertencia sobre los peligros de una sociedad que sacrifica la libertad por el confort sigue siendo relevante en el siglo XXI. Al igual que en un mundo feliz, estamos en un momento histórico donde las promesas de felicidad inmediata y satisfacción superficial amenazan con eclipsar nuestra capacidad de vivir de manera auténtica y significativa. Reconocer esta realidad es el primer paso hacia una forma de libertad que no puede ser otorgada ni arrebatada, sino que debe ser cultivada desde dentro.